Aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta palabra poderosa que nuestro Padre Celestial nos está trayendo en este tiempo. Los invito a que oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú has venido a darle un sentido diferente a nuestra vida. Porque tú nos has venido a mostrarnos lo que realmente es vivir, lo que realmente es disfrutar, lo que realmente es tener una vida abundante. Por eso, gracias por ese deseo que tú tienes sobre nuestras vidas de poder disfrutar, de poder deleitarnos a la manera que tú deseas en cada uno de nosotros. Por eso, gracias por estos procesos en los cuales tú nos estás metiendo, estos caminos de rectificación en los cuales tú día tras día nos llevan, porque realmente vamos a ver la manifestación poderosa de Dios en nuestras vidas, cambiándola, transformándola para vivir una vida en plenitud. Te honramos, Padre, y glorificamos tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos,
eh, vemos cómo el Señor nos ha venido hablando y nos está llevando por este camino de bendición a cada uno de nosotros y ya nos habla realmente a seguirlo, a él, de caminar. El año pasado fue que nos decidiéramos por Él y este año nos está hablando pues que nos lo sigamos, que realmente caminemos en pos de Él. Y en ese caminar en pos de Él nos viene hablando de algo muy importante, que es rectificar mi vida. Y el título de la predicación es ¿Cómo rectifico mi vida espiritual? Esta es la parte 2. Nos hablaban el domingo y nos daban una definición de rectificar, que es corregir las imperfecciones, errores o defectos de algo que ya he hecho. Muchos de nosotros pues hemos hecho muchas cosas y después tal vez un trabajo o alguna manualidad, pero después de volverlo y mirarlo y revisarlo, pues uno corrige esas cosas que son imperfectas, que realmente no quedaron como nosotros esperábamos que quedaran. Y eso mismo pasa con la rectificación. Muchos de nosotros tenemos que aprender a rectificar. ¿Por qué? Porque nuestra vida, desafortunadamente, tiene un montón de imperfecciones. ¿Por qué tiene un montón de imperfecciones? Nos han venido hablando, y de aquí para allá nos hablaba el Señor que nos va a ir llevando en ese proceso, al parecer todo el año, de cómo vamos a ir rectificando pues todas estas situaciones que nos han dejado, pues la parte generacional, la parte de la herencia que hemos recibido en nuestro ADN, también la parte, las heridas de nuestra alma no sanadas, todas esas situaciones que vivimos de los 0 a los 7 y de los 7 a los 14, que marcan realmente lo que somos hoy. Y pues obviamente la práctica de pecado que desafortunadamente desde Adán, como dice la palabra, por un solo hombre entró el pecado al mundo, pero también tenemos la ventaja y la bendición que por un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, pues podemos ser totalmente redimidos. Y eso nos muestra que somos seres humanos imperfectos. Dios soñó contigo, Dios soñó conmigo antes de la fundación del mundo, como está en Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió, nos apartó. Entonces, yo me imagino al leer esta cita bíblica de Efesios, como el Señor, y como dice también el Salmo, para Él no fue oculto nuestra formación. De hecho, Él fue el que nos fue colocando el tipo de cabello, la piel, los ojos, todo. Él lo determinó todo en nuestras vidas. Desafortunadamente, por estas situaciones que nos ha venido hablando el Señor, pues vinieron las imperfecciones, porque si usted lee en Génesis 1, al finalizar, el Señor dice que todo lo que Él creó fue perfecto, y aún el ser humano. Quiero que vayamos allá a Génesis y nos dice muy clarito esa parte, y nosotros también somos parte de esa creación y debemos comprender realmente que nosotros, todos los que estamos aquí, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Él en esa perfección. Dice el versículo 31 de Génesis 1, dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, todo, no solamente el planeta, los animales, sino nosotros también, como creación de Dios, dice, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces vemos cómo el Señor realmente hizo al ser humano bueno en gran manera, como dice la palabra en Reina Valera el 95, pero desafortunadamente hay muchas imperfecciones que se fueron adheriendo a nuestro ser, a nuestra conducta, a nuestra esencia, desafortunadamente, y que generación tras generación pues lo venimos trayendo. Y eso es lo que pasa, y por eso nos viene a hablar en este tiempo de rectificar, porque si nosotros no rectificamos, pues desafortunadamente no vamos a poder disfrutar de esa vida abundante que Él promete a cada uno de nosotros. Así que buscando el término de rectificar,
estudiando todo lo de la predicación, me encontré con un término y me gustó mucho. Y dice así: rectificar es un verbo. Y cuando nos hablan de verbo, nos hablan de acción, de hacer. Por eso me gustó, y dice que menciona la acción de modificar algo para que alcance la precisión que debería tener o su estado ideal. ¡Wow! Me gustó mucho esta definición, porque vemos esto en particular. Miren, nos habla de una acción que es de modificar, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una cerámica, un plato, un vaso, si queda con alguna imperfección, pues toca modificarlo, en muchos casos hasta volverlo a hacer. Pero aquí lo que me impacta mucho de esta definición es que alcanzar, y por eso está en negrilla, dice alcanzar la precisión. Entonces, tú y yo debemos alcanzar esa precisión que debemos tener. ¿Cuál precisión? Con la que Dios nos diseñó, porque éramos buenos en gran manera. La fundación del mundo, entonces, cuando Él crea las cosas, las crea perfectas, buenas. Entonces, miren que nuestra decisión, nuestro camino a seguir en este tiempo es alcanzar esa precisión que tú y yo debemos tener, ese estado ideal. Y claro, obviamente debemos empezar a entender y comprender cuál es nuestro estado ideal. Si tú y yo no conocemos nuestro estado ideal, pues nunca vamos a apuntarle a lo correcto. Siempre vamos a estar desviados por un montón de situaciones. Y ahí es donde está lo grave en todo esto, porque lo grave de rectificar es que si yo no conozco el estado ideal, si yo no conozco la precisión que debe tener lo que voy a hacer, en este caso nuestra rectificación de nuestra alma, de nuestro ser interior, pues me voy a desviar, voy a cometer errores. Y ahí es donde está el detalle. Muchos de nosotros, y algo que está insistiendo ahorita el Señor, y la pastora Diana lo insistía mucho, debemos mirar la palabra de Dios siempre desde el punto de vista que fue escrita. Nosotros lo miramos desde el punto occidental, y por eso desviamos conceptos y modificamos conceptos creyendo que es la realidad cuando no es así. Y ahí está el problema de rectificar. Cuando nosotros entendamos realmente lo que Dios quiere decir, pues vamos a poder comprender. Y cuando Él nos habla nomás del culto presencial, mira que nos hablaba de tener una vida, y una vida abundante, de poder disfrutar esa vida abundante que Él nos da. Nuestro pensamiento occidental de una vez piensa en carro, beca, dinero, casas, fincas, pasear, un montón de situaciones, porque eso es lo que nos han enseñado, porque eso es lo que la cultura y donde hemos nacido nos ha impregnado de esa realidad. Y por eso todo el mundo pues mira un montón de situaciones para poder disfrutar supuestamente estas cosas. Y de hecho eso me acuerda de una historia, y llega una persona, bueno, de otro país, llega a un pueblito muy pequeño, y entonces esta persona extranjera llega y se encuentra con un pescador, y el pescador estaba regresando de hacer su pesca, vende los pescados que tenía, y entonces este extranjero se le acerca, le compra algunos pescados y le dice: bueno, cuénteme cómo es su vida, ¿qué hace usted? Dije: no, pues yo realmente trabajo unas horas al día, voy, salgo, pesco muy temprano, salgo a pescar, regreso con el pescado, lo vendo, y luego voy, comparto un tiempo con mi esposa, le ayudo en los quehaceres de la vida, luego comparto con mis hijos, disfruto de ellos, y luego salgo a tomarme algunas bebidas con mis amigos y a disfrutar del resto de la tarde para volver a trabajar. Y entonces el extranjero le dice: pero ¿cómo así? Usted está perdiendo el tiempo. Mire estos buenos pescados que usted está
que usted consigue. Usted debería más bien esforzarse y salir temprano y empezar a montar y tener no solamente una barca, sino 2, 3, 4 y empezar a montar una empresa grande para tener un emporio de pescados, de venta de pescados para después terminar exportándolos a Norteamérica, a Europa y empezar a aumentar una gran cantidad de dinero y mucho capital. Y el pescador lo miraba y se preguntaba, ¿para qué? Y entonces cuando ya en la emoción termina de hablar este extranjero, le pregunta al pescador, ¿para qué? Y entonces le dice, pues para cuando tenga 70 años, usted pueda tener una buena pensión y pueda disfrutar de su esposa, pueda viajar, pueda compartir con sus nietos. Entonces des en cuenta el sentido que le damos a la vida, porque nos han inculcado un montón de cosas y no aprendemos a disfrutar el hoy. Mire que el pescador tenía la conciencia de un esfuerzo para poder disfrutar lo que realmente era importante, que era su esposa, sus hijos y compartir con sus amigos. Entonces muchos de nosotros tenemos un montón de situaciones que no son la verdad. Y ahí es donde está el problema. Y por eso nos habla en 2 Corintios 5:17 en NTV. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¡Wow! Miren cómo esta cita en 2 Corintios nos está hablando. ¡Hey! Llegó el momento de comenzar una nueva vida. La vida pasada ya no existe. Tenemos que olvidarla, tenemos que despojarnos, dice Reina Valera. Debemos despojarnos de esta vida antigua. Entonces, ¿cómo? Tenemos que empezar una nueva vida basada en su palabra, en lo que es preciso, en su estado ideal. ¿Dónde lo encontramos? En su palabra, en Él. Entonces, si tú y yo no comprendemos esto, pues vamos a terminar muy mal nuestra vida. Y por eso nos decían que cuando Cristo, nuestro Salvador, llega a nuestra vida, a través del Espíritu Santo, vamos a empezar a rectificar todas esas consecuencias de la vida pasada que al vivir separados de Él, esa vida de pecado, pues trae un montón de consecuencias, de situaciones que nos llevan a estar amargados, a estar desenfocados, a buscar situaciones que no valen la pena, Y por eso es el momento de rectificar. ¿Listo? Y cuando nos hablan de esa vida de pecado, la vida de pecado tiene que hablar con su estado ideal. El pecado traduce dar en el blanco. ¿Sí? En una diana, piensen en una diana donde usted apunta pues con un revólver o con una flecha y tiene que darle al centro. Si le da por fuera del centro, tiene otro puntaje, pero no es el puntaje ideal, no es el estado ideal. Eso es lo que pasa con la vida de pecado. Nosotros intentamos en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en lo que hemos vivido, intentamos tener una vida abundante. No la que nos dice el mundo, sino la que creemos nosotros. Y por eso siempre estamos dando fuera de la diana. Y eso es pecado, realmente. Todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios, todo lo que esté fuera de su palabra es pecado. Y nosotros desafortunadamente vivimos una vida llena de pecado. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? ¿Qué es empezar una nueva vida? ¿Ha comenzado a qué? A rectificar. ¿Rectificar qué? Es para empezar a quitar, a arrancar, a abolir, suspender esa vida sin sentido que hasta el día de hoy hemos tenido. Y vamos a empezar a cambiarla, a transformarla. Por eso el Señor nos está hablando en este momento, sígueme. Es el momento de caminar en pos de Él. ¿En pos de qué?
de esta rectificación que Él quiere, esta nueva vida que Él nos está presentando hoy. Y por eso nos está diciendo, hey, miren, tenemos un montón de cosas que cambiar. Lo primero que debemos cambiar es esa herencia generacional maldita. Todos y cada uno de nosotros desafortunadamente tenemos esa herencia generacional que Dios va a permitir hablar más adelante y vamos a profundizar en estos temas. Entonces tenemos que cambiar porque aún nuestros genes están impregnados no solamente de enfermedades, de situaciones que están propias en nuestra naturaleza, sino que también hay conceptos, hay cosas que ya vienen marcados en nuestro ser, en nuestro ADN, en nuestra parte conductual y un montón de cosas que traemos que debemos realmente transformar y rectificar, quitarlas, como nos hablaban el domingo, arrancar. Esas cosas debemos arrancarlas, aunque es muy difícil y es un proceso que nos tomará toda la vida. Luego nos habla de esas heridas en el alma. Desafortunadamente no debemos buscar culpables, no hay culpables en todo esto, porque desafortunadamente lo que les hemos venido diciendo, nuestros ancestros desafortunadamente vivieron esta situación y en su deseo quisieron hacer lo mejor posible, pero no tenían las herramientas, tal vez muchos de ellos no tenían a Dios y por eso se les dificultó hacer cosas buenas en nuestra vida y por eso muchos de nuestra alma fueron sanadas, recibimos impactos emocionales que nos han dolido y nos han dejado una huella, unas cicatrices en nuestras vidas y muchas de ellas no están sanadas y desafortunadamente eso es la manera en que nosotros vivimos y así mismo estamos sembrando a nuestras generaciones y por eso el Señor quiere quitar y transformar, rectificar toda esta vida que hemos tenido y por eso nos está ofreciendo que comencemos una nueva vida. Y la práctica del pecado que nos desenfoca, nos hace ir por otros caminos que no debemos hacer. Y por eso cuando Dios nos habla que Él ha venido y en su plan de salvación, en ese plan de amor que Dios tenía para rescatarnos, envía a su Hijo Jesucristo con un propósito. Y muchos de nosotros en nuestro lado occidental esperábamos que Él viniera para solucionar nuestros problemas económicos, nuestros problemas naturales. Y realmente muchos de nosotros salimos defraudados del mismo Señor al ver que no es así. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no comprendemos realmente el propósito de Dios en nuestra vida, de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y dice Isaías 61:1 en adelante, lo voy a leer en NTV, dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, está sobre Cristo, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. No son estos pobres, sino a los pobres de espíritu. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Entonces muchos de nosotros, todos más bien, todos estamos así. Primero somos pobres de espíritu porque no lo teníamos a Él, porque apenas estamos comenzando esta vida con Él y apenas estamos dando nuestros primeros pasos. Por eso no estamos enriquecidos en nuestro espíritu para ir y deleitarnos en su presencia y deleitarnos realmente en lo que Él nos promete de una vida abundante. Y eso mismo ha hecho que tengamos ese corazón quebrantado, pero Él viene a decirnos: hey, yo fui enviado a eso. Entonces mire que nuestra mente tiene que romper ese esquema occidental y ver realmente lo que viene Dios a hacer en ti, lo que viene a hacer Cristo en ti y en mí. Viene a consolar ese corazón quebrantado, como les decía, todas esas heridas del alma que no han sido sanadas, a proclamar que los cautivos serán liberados. Todas esas heridas del alma que no han sido sanadas nos tienen cautivos, nos tienen presos, nos tienen encadenados y por eso no
No podemos salir adelante, por eso vivimos en amarguras, por eso vivimos en un montón de situaciones que no es lo que Dios realmente quiere. Y que los prisioneros sean puestos en libertad. Dios desea que tú y yo salgamos de esa cautividad, que seamos libres de las prisiones que tenemos por todas esas herencias generacionales, por esas heridas de nuestra alma y por esa práctica del pecado. Porque eso realmente pues nos trae una prisión. Él me ha enviado, versículo 2, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces Él viene para decir, hey, no importa tú cómo estés, no importa la situación en la que te encuentres, no importa tu herencia generacional, no importa las heridas del alma que tengas, no importa las consecuencias que tienes por practicar el pecado, porque este es el momento, este es el tiempo del favor del Señor sobre nuestras vidas, junto con el día de la ira del Señor contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, en cielo nuevo de las naciones, les daré una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, nosotros, en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¡Wow! Espectacular. Mira, cuando tú y yo entendemos que este es el propósito de Dios en tu vida y en mi vida, y entonces vamos a entender que es una vida abundante. Es que estemos plantados por el Señor como robles grandes para su gloria. Para su gloria. ¿Por qué? Porque va a mostrar que vamos a ser personas rectificadas, que hemos sido cambiados, transformados, que ya no vamos a estar en tiempo en luto, llorando, amargándonos, sino que vamos a tener una gozosa bendición. ¿Y cuál es esa gozosa bendición? Que Dios, que Jesucristo a través del Espíritu Santo nos ha transformado. Eso es lo que realmente importa y es lo que Dios desea, que en nuestra vida va a haber un gozo. Va a haber una transformación, va a haber un deleite en vez de la desesperación que hemos vivido, la amargura, la intranquilidad, esas noches de zozobra que hemos pasado. Eso es lo que Dios nos está hablando. Llegó el momento de cambiar toda esa pérdida, todas esas cenizas que hasta el día de hoy hemos tenido por una corona linda, hermosa, bella. Una corona donde demuestra que tú y yo ya hemos sido transformados, hemos sido rectificados por Él. Eso es la rectificación. Eso es lo que Dios desea hoy. Nos hablaban desde el domingo. Esto de rectificación es hoy, para siempre. Somos continuamente procesados hasta alcanzar la plenitud de la vida y ser semejantes al que me rescató para salvarme del pecado, del infierno y de la muerte, y ser semejante a Él. Esto, Isaías 61:3, es lo que nos estaban hablando el Señor el domingo. Esto es lo que Dios quiere para ti, para mí. Esto es rectificación, que tú y yo tomemos esa bendición que Dios tiene. Dese cuenta que nos decía que nos viene a traer una gozosa bendición. Este es el paquete completo que Dios trae. Este es el paquete completo. Y por eso el mismo Señor Jesucristo en los evangelios lo dice. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, en NTV, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es lo mismo. De hecho, si usted lee toda esa parte de Lucas 4, va a ver que él cierra el rollo y dice: hoy te está diciendo a ti desde el domingo, y hoy te repite: hoy es el día, ese es el tiempo del favor del Señor, es hoy quiere que tú veas
porque hemos sido ciegos durante mucho tiempo, ciegos a la verdad que está aquí. Porque hemos tenido un montón de velos y hemos visto la palabra a través de esos velos. Y cuando tú tienes velos, alcanzas a ver algunas cosas, pero no la verdad. No la verdad. Y hoy nos está diciendo, ya, yo quiero que tú veas realmente lo que yo tengo para ti. Porque yo deseo que tú y yo estemos en el estado ideal que Él te soñó, que Él diseñó. En el momento que Él te iba formando, Él sabía cuál era tu estado ideal. Por eso debemos buscarlo. Y por eso nos invita. Nos hacía el domingo el Señor nuevamente esta invitación. Hoy nos está haciendo una invitación para rectificar lo que está dañado, lo que está enfermo, lo oprimido, lo sufrido, lo cautivo. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Él desea eso para ti y para mí. Por eso debemos caminar en pos de Él, debemos seguir sus pasos. Debemos ir en pos de Él para rectificar. Pero ojo con esto, porque recuerden que es la acción de modificar algo. Y nos decía el domingo, y hoy lo repite el Señor, nada ni nadie puede cambiar o rectificar en mi vida pasada a la vida nueva. Entonces, recuerden que nos hablaban en 2 Corintios. No, ya. Hoy te estoy diciendo que es momento de cambiar tu vida. Hoy tiene que trazar una línea de tu pasado a esta nueva vida que empiezas. Y eso es rectificar. Pero te está diciendo, nadie puede hacerlo por ti. Nadie. Podemos orar, podemos interceder. Nos hablaban de un montón de procesos. Tenemos muchas herramientas a nuestra mano. Pero son solamente herramientas. Son solamente herramientas, porque esto es yo y él y yo, nadie más. Entonces aquí es donde necesitamos que tú entres, porque date cuenta que Dios ungió solo a uno, a Cristo. Solo a Él le dio la potestad para consolar a los quebrantados de corazón. Solo a Él le dio la potestad de liberar a los cautivos, a los oprimidos, darles libertad, a los que estaban quebrantados de corazón, a los prisioneros, a cambiar nuestro lamento en gozo. A esos días de desesperación por una festiva alabanza. Solamente Él lo puede hacer. No hay otra. Podemos tener un montón de herramientas, pero si Él no las usa, nada podemos hacer. Por eso es necesario acción. Es necesario que vayas a la presencia de Dios a rectificar. Dile, Señor, estoy aquí, rectifica mi vida. Ya no podemos seguir más en lo mismo. Por eso nos está metiendo en procesos. Y recordemos que es proceso, es dejar de hacer lo mismo. Entonces, has hecho un montón de cosas, tal vez en tu esfuerzo humano, tal vez en mucha religiosidad, pero hoy te está diciendo el Señor, deja de hacer eso y ven a mí, ven a mi vida. Vayamos con nosotros a la presencia de Dios y decirle, mira, aquí estoy. Necesito ser rectificado por ti, porque solo tú conoces en ese plantío donde está mi lugar. ¿Cómo voy a ser un roble del Señor? Solo Él lo conoce. Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En NTV. Entonces debemos deshacernos de esta vieja naturaleza, que está mal. Por favor. Por eso vivimos, y el resultado de esa vieja naturaleza es la amargura, el dolor, la tristeza y muchas otras cosas más que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que empezar a batallar. Por eso nos dice, desháganse.
Somos nosotros los que tenemos que empezar a deshacernos. Por eso nos hablaban en una predicación anterior, tiene que haber un equilibrio entre la oración y el hacer. Nosotros tenemos que empezar a rectificar muchas cosas de nuestra vida, por eso nos está hablando, desháganse. Tú y yo debemos deshacernos. Nadie más se va a deshacer de nuestras vidas, nadie más. Y de antemano ya nos ha dado una promesa en Isaías 53:5. Decía, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Por qué rebeliones? Nos hablaban. Todo lo que nosotros hagamos, que no dé a la diana, que no dé a lo que está escrito en su palabra, es una rebelión. Y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. En NTV. Entonces vea cómo el Señor nos está hablando. Y miren que nos está hablando de algo de futuro. Para que nos estuviéramos en paz y pudiéramos ser sanados nuestro interior. Por eso debemos rectificar. Debemos rectificar esos caminos que hasta el día de hoy hemos seguido, porque hemos seguido nuestro deseo, nuestro anhelo, lo que nos han enseñado. Entonces es necesario. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Lo primero, debemos reconocer nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Mire, aquí nos hizo un desgloso el Señor de cómo está nuestra vida por nuestras herencias generacionales, por las heridas no sanadas, por la práctica de pecado. Tenemos que reconocer cómo estamos. Porque si tú no reconoces, no vas a poder ir a la presencia de Dios a que te sane. Entonces muchos de nosotros podemos creer y como decía la pastora en una reunión, muchos de nosotros estamos en el paraíso de los idiotas, creyendo que estamos bien. Cuando miren cómo el Señor nos habla clarito. Y miren, Él nos muestra el problema, pero nos da la solución. Y la solución es Él. Por eso fue ungido con ese propósito. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. No es para darte plata ni nada de esas cosas. No es para lo terrenal. Por eso Él repitió y se cansó de repetir: el reino de los cielos no es de esta tierra. Y muchos de nosotros estamos enfocados en las cosas de la tierra. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos esos pensamientos y comprendamos lo que Dios nos está diciendo. Entonces el primer paso para rectificar nuestra vida espiritual es reconocer cómo estamos. Porque eso es como el enfermo alcohólico que no reconoce. Y usted le está viendo, le está mostrando: mire, pero es que mire cómo está, mire que es que usted no sabe tomar, mire que es que tal cosa. No, yo lo sé controlar, yo ya no estoy tomando, no. Salen con un montón de excusas y no pueden entrar a terapias, no pueden ir a centros especializados para intentar salir de esta situación. ¿Por qué? Porque no reconocen que están mal, porque no reconocen que tienen una necesidad de ser sanados por dentro y que para ello necesitan un terapeuta, necesitan un montón de herramientas y pues obviamente lo primordial, que es nuestro Señor Jesucristo. Pues si tú y yo podemos ser como el alcohólico, el pecado es pecado, todos luchamos con algo de pecado, todos. Y a nuestro parecer, nuestro pecado, nuestra situación es mucho más grave que la que tiene mi hermano. Pero es lo mismo, porque cada uno de nosotros peleamos con nuestra propia, por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu.
cada uno de nosotros tenemos una lucha interna. Y nuestra lucha siempre será la más grave. ¿Por qué? Porque es mi lucha. Nadie puede hacer, recuerde que nos decían, nada ni nadie puede cambiar o rectificar. Entonces, mi propia lucha es con el Señor. Yo tengo que ir a pelear esa buena batalla con el Señor. Nadie más lo puede hacer por mí. Nadie más, hermanos. Entonces, por favor, ese es el momento. Entonces, primero reconoce tu situación. ¿Cómo estás? Mira, nos ha desglosado el Señor de cómo estábamos cautivos, prisioneros, amargados, con dolor, un montón de cosas, con ceniza, un montón de situaciones. Eso es lo que estamos. Pero Él nos ha dicho, no importa, este es el momento, ha comenzado una nueva vida. Yo te estoy marcando la senda de justicia para que tú y yo vayamos. Y recuerde que justicia es hacer las cosas, las obras de Dios. Entonces, hermanos, ahí está. Entonces, reconoce tu situación para poder ir delante del Señor y decirle, Señor, reconozco que estoy oprimido, reconozco que estoy en cárceles, que estoy deprimido, todo lo que nos ha hablado el día de hoy. Y ve para que Él empiece a hacer el proceso en tu vida y empiece a rectificar. Con el equilibrio perfecto, oración y acción. Porque Él te muestra, pero tú tienes que empezar a rectificar muchas cosas. Muchas cosas debemos empezar a rectificar. Tenemos que empezar acción de modificar algo. Tenemos que empezar a tomar decisiones y modificar muchas cosas que hasta el día de hoy no son correctas. Pero es Él quien te va a decir cómo. No hay metodología, solo Dios. Yo y Él y yo. Padre, te damos gracias, mi amado Señor, por mostrarnos cómo estamos cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque eso es muestra de tu amor, porque es tu deseo que nosotros empecemos esta nueva vida, caminemos por esa senda de justicia que tú ya has allanado en cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy, desde el domingo para aquí, hemos tomado la decisión de seguir tus pasos, de aprovechar ese sacrificio que tú has hecho en ese madero de la cruz. Por eso, mi amado Señor, nos rendimos hoy delante de ti y reconocemos que nuestra herencia generacional es algo que ha marcado nuestra vida, que ha hecho en nosotros estragos en nosotros, que ha causado heridas en nuestra alma, que han marcado y han dañado nuestro ser, que ha dañado eso bueno que tú creaste, y esa práctica de pecado que nos ha traído un montón de consecuencias, porque no hemos apuntado al estado ideal, porque no tenemos la precisión de quiénes somos en ti, porque cada día debemos ser como tu Hijo Jesucristo. Por eso, Señor, reconocemos la necesidad que tenemos de ti, de empezar a rectificar. Por eso ministra nuestra alma, háblanos a nuestro interior y muéstranos qué cosas debemos empezar a cambiar. Muéstranos y danos la fortaleza para tomar acciones y cambios en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz noche, hermanos. Que nuestro Padre Celestial siga rectificando en nuestras vidas todas esas cosas que debemos cambiar. Bendiciones. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.